En el presente video desarrollaremos una línea genealógica desde don Alberto Gómez García hasta don Tertuliano Gómez Gómez. Don Alberto Gómez García fue hijo de don Juan José Gómez Zuluaga y doña María Isabel García Alzate, nieto de don Diego Gómez Jiménez y doña María Bárbara Zuluaga Montoya. Fue también bisnieto de don Pedro José Gómez Betancourt y doña Lucía Jiménez Duque, tataranieto de don Bernardo Gómez Álvarez y doña María Gertrudis Betancourt Domínguez, y finalmente fue chosno de don Cristóbal Gómez de Castro y Ana María Álvarez del Pino. Este apellido pertenece al linaje de los Gómez de Castro, que desde San Juan de la Tasajera, en el Valle de Aburrá, llegaron a Marinilla y el Santuario en el Valle de San José. Y desde aquí, vía Sonsón, fueron fundadores de pueblos y ciudades en el eje cafetero. Entrando ya en la materia genealógica que nos ocupa, hemos de decir que don Alberto Gómez García nació el 11 de febrero de 1812 y que fue bautizado en la iglesia parroquial de Marinilla. Según consta en esta partida bautismal, fue hijo de don Juan José Gómez y doña Isabel García, y que su nombre de pila fue Francisco Juan Nepomuceno Alberto. Contrajo matrimonio en la iglesia viceparroquial de El Santuario el 10 de octubre de 1832 con doña Florentina Zuluaga Gómez. Aunque por heredad poseía grandes extensiones de tierra en lo que hoy es el área urbana del Santuario, don Alberto y doña Florentina se radicaron en el paraje de El Salto, pues para ese entonces la vida laboral de los santuarianos se desarrollaba en los campos, en los que tenían sus siembras, rocerías y ganados. El poblamiento del área urbana fue un proceso lento y gradual. En las pocas casas existentes cerca a la capilla, solamente se radicaban los adultos mayores, acompañados por alguna hija solterona, por algunos nietos o agregados. Dichas personas pasaban la mayor parte del tiempo en la iglesia entre oraciones somnolientas. Este fue el caso de los padres de don Alberto, don Juan José Gómez y doña Isabel García, quienes vivieron su ancianidad en la casa en la que fue asesinado José María Córdoba. Don Alberto y su esposa, doña Florentina, fueron supremamente caritativos y con un altísimo sentido de progreso y bienestar para sus paisanos. En aras del desarrollo del naciente municipio, los encontramos donando terrenos para el convento, la escuela, la alcaldía, para aperturar calles, donando lotes para que los vecinos menos favorecidos pudieran construir sus casas en el área urbana. De estas acciones benéficas dan cuenta documentos notariales y cartas del cabildo. Del matrimonio Gómez Zuluaga nacieron los siguientes hijos: Mariana Gómez Zuluaga, esposa de don Jesús Zuluaga Hoyos el Negro, padres de Chepito Zuluaga y bisabuelos de Montecristo. María Valeriana Gómez Zuluaga, casada con Antonio María Gómez Zuluaga, abuelos del padre Agustín Gómez, del doctor Sigifredo Gómez, de don Luis Norberto Gómez y bisabuelos del muy querido y apreciado Monseñor Iván Castaño Gómez. Adelina Rita Gómez Zuluaga, casada con don Heraclio Ramírez, abuelos paternos de Monseñor Damián Ramírez Gómez. María de los Dolores Gómez, casada con don Mariano Salazar Gómez,
padres y abuelos de connotados juristas, políticos y médicos, entre ellos el doctor Gilberto Salazar, vivieron en la Chapa, quebrada arriba, donde hoy funciona la Casa Museo, el santuario. Doña Isabel Gómez Zuluaga, casada con don Alejandro Pineda Gómez y padres de don Alberto Pineda Gómez. Y finalmente, don Marco Antonio Gómez Zuluaga, quien sigue la línea. Don Marco Antonio fue el quinto de los hijos de don Alberto Gómez y doña Florentina Zuluaga. De acuerdo con su partida bautismal, sabemos que nació el 25 de abril de 1845. Sus padrinos fueron don Antonio Gómez y doña María Jesús Gómez, y que fue bautizado por el padre Nicolás Giraldo. Contrajo matrimonio con doña Ana Joaquina Giraldo el 26 de mayo de 1867, cuando el actual templo parroquial estaba recién inaugurado. El obispo Valerio Antonio Jiménez dispensó unos impedimentos de consanguinidad que la pareja tenía. El matrimonio fue presenciado y bendecido por el padre Emigdio Ramírez. De acuerdo con el censo de 1874, don Marco Antonio y doña Joaquina se radicaron en la vereda de El Salto, donde nacieron, entre otros, Luis María, quien sigue la línea. Nació también en este hogar don Vicente Gómez Giraldo, recordado maestro en San Roque, Fredonia, Sonsón y El Santuario. Fue rector del Colegio San Luis Gonzaga y diputado a la Asamblea de Antioquia. El maestro Vicente fue el padre del muy recordado presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez. También fue hija de don Marco Antonio Gómez, doña Saletica Gómez Giraldo, casada con don Ramón Zuluaga, quienes fueron padres del consagrado artista Flor Ezequiel Zuluaga Gómez, pintor, escultor, fotógrafo, líder del civismo y el progreso santuariano. Hermano de Flor Ezequiel fue el padre Marco Tulio Zuluaga, canónigo de la Catedral de Medellín, políglota y caballero de la Orden del Santo Sepulcro. Don Marco Antonio murió repentinamente en el santuario el 18 de julio de 1912. Sus restos reposan en el cementerio antiguo del santuario. Don Luis María nació en la vereda del Salto en febrero de 1869. Sus padrinos de bautismo fueron sus abuelos maternos, Vicente Giraldo y Adelaida Ramírez. Fue bautizado por el presbítero Isaías Aristizábal. Don Vicente Giraldo Zuluaga, abuelo de don Luis María, fue uno de los hijos de la promesa, hermano de los presbíteros Nicolás Giraldo y Miguel María Giraldo, y del gobernador de Antioquia, Rafael María Giraldo. Contrajo matrimonio el 18 de junio de 1890 con doña Claudiana Gómez, y al igual que su bautismo, este acontecimiento fue presidido y bendecido por el padre Isaías Aristizábal. Su casa de habitación era contigua a la cerámica del Salto, en la que él laboraba, siendo uno de sus obreros fundacionales. Fueron padres de 11 hijos, entre los que estaba don Tertuliano Gómez, quien sigue la línea. Don Tertuliano Gómez fue el primogénito de don Luis María y doña Claudiana Gómez. Nació el 27 de junio de 1891 y, al igual que su padre, trabajó en la cerámica del Salto. Pero dejemos que sea don Víctor Gómez, el único de sus hijos que le sobrevive, quien nos hable de su padre y hermanos. Soy hijo de Tertuliano Gómez, casado con la señora Sabina Zuluaga. Mis abuelos eran Claudiana Gómez y Luis María Gómez. Mi papá nació en la vereda del Salto,
Fue trabajador en fundador de la cerámica de Baldosín, de ese que hay en la iglesia y en el parque, en la pila del parque. Mi papá fue un gran modelo de padre, trabajador, luchador. Todos mis hermanos y mi familia fuimos de una crianza muy sana y trabajadora, luchadora. Mi papá fue agricultor, le hizo el comercio. En Cocorná tenía una farmacia o una botica que se llamaba en esa época. Y él pues negociaba con cuero de nutria, tigre, que salía mucho en esa zona de Cocorná. Nosotros vivimos en el Valle de María. Luis Azarías estudió en la escuela, en la vereda del Valle de María, y después pasó a la escuela de la Judea, en la escuela de Eusebio María Gómez. Delfín, también la primaria en el Valle de María. Empezó la primaria y parte de la secundaria en el Colegio San Luis Gonzaga. Fuimos 10 hermanos. El mayor de la casa fue José Delfín Gómez, casada con Rosario Gómez, hija de Carlos Gómez, que lo llamaban los Cacaos. Vamos por orden. El segundo era Julio Enrique, casado con Luisa Botero, hija de Ignacio Botero y Agripina Botero, familiares de Monseñor José Ignacio Botero. Luis Azarías, casado con Mercedes, hija de Joaquín Zuluaga y Filomena Ramírez. Sigue Arturo, casada con Clara Pineda, hija de Luis Pineda, y como es que llamaba la mamá de Carmelita. Blanca, casada con Martina Aristizábal, hija de Pacho Aristizábal y Teresa Serna, ¿era? Sí, tía mía. Oiga, ¿se da cuenta? Teresa, hermana de mi mamá, porque mi mamá era hija de José Serna, el bizcochero. Eran unas mellicitas que tuvo José cuando era de mucha edad. Elvia, casada con Heriberto Orozco, hijo de Luis Orozco y Cecilia Zuluaga, tía, me parece que era sobrina o tía del maestro Pacho, por ahí, ¿cierto? Falta Aurester Gómez, casada con Fabio Montoya. Bueno, seguimos con Javier, casado con Rosa Botero, hija de Julio Adán Botero. Y la mamá, ¿cómo era que llamaban? No me acuerdo. Bueno, Oscar, casada con Blanca Naranjo Ceballos, como por el lado del Peñol eran nativos, ¿sí? Y mi persona, Víctor, casado con María Guillermina Aguilar, un hogar muy lindo. Cumplimos 50 años y tengo una esposa que me he entendido, me he entendido muy bien con ella. Espero que tengamos un feliz encuentro con todos mis sobrinos, que hace días no nos reunimos. Asisten a un encuentro trascendental en su propia historia familiar. Es el encuentro con sus ancestros, con sus raíces, un espacio ideal para la evocación y el recuerdo, para la nostalgia, pero también para la alegría, esa que produce el saber que se comparte una misma sangre, una historia genealógica común, un día en el que se hace evidente que son fuertes sus raíces. Es un día propicio para desandar los pasos y comprender que han sido largos los caminos recorridos, pero que es inevitable que esos pasos los traigan de regreso al lugar que los vio crecer. Uno a uno van llegando, y así como los afluentes de los ríos se unen para desembocar en el mar, ellos han llegado a alimentar las cristalinas fuentes de la memoria del ancestro,
ese que con tesón, fe y dignidad les comunicó el caudal de la vida. Y aunque el tiempo ha sepultado tantas vidas, tantos amores, prisas, cantos, deseos, tantas historias, tantos recuerdos, esa misma vida, ese mismo caudal, continúa y se perpetúa en las nuevas generaciones.